Hola YouTube, ¿cómo están? Feliz de poder estar juntos nuevamente después de tanto tiempo. El día de hoy quiero que podamos hablar un poquito sobre constraints. Es un aspecto un poco difícil de entender en Figma porque tiene relaciones con las dimensiones de los objetos y bueno, vamos a ir viendo un poco también más adelante con algunos ejercicios para entenderlo bien. Esto también tiene relación con lo que hemos hablado ya en algunos videos anteriores sobre el auto layout, pero nos vamos a centrar principalmente ahora en constraints. Yo espero que esto sea una serie de 2 videos en donde primero hablamos de restricciones de estos constraints para después juntarlo con auto layout y podamos aprender a hacer interfaces un poco más complejas. Partamos definiendo qué es un constraint. Lo primero es, constraint en inglés es una restricción. Pero básicamente lo que nos ayuda a entender el constraint es un aspecto que nos entrega Figma o Sketch o otro software de manejo de interfaces para diseñar interfaces que nos permiten definir cómo un objeto se va a comportar cuando el frame o el contenedor padre de ese objeto se redimensiona. Básicamente es eso. El constraints en un inicio nos ayudaba a darle más dinamismo a nuestras interfaces. Recuérdense que nosotros como diseñadores llevamos haciendo interfaces más de 10 años, 15 años. Y en un inicio, cuando no existía ni siquiera Figma o Sketch, existían otros software como Fireworks, algunos habrá trabajado en alguno de ellos. No teníamos nada de esto de cómo darle ese dinamismo o cómo acercar nuestra interfase a lo que realmente el usuario utiliza en el día a día. Porque el usuario utiliza en el día a día una web o una aplicación que tiene dinamismo, que tiene interacción, que yo cuando le hago clic a un botón se abre otra vista. O cuando veo una web desde un dispositivo móvil, se ve un poco distinta a una web vista desde un desktop o un escritorio. Entonces, ese dinamismo nosotros, como diseñadores, hemos tratado por mucho tiempo de tratar de acortarlo. Desde nuestros diseños súper estáticos, como una imagen, como es lo que nosotros trabajamos, a esto hay un largo trecho. Y eso por tiempo hemos tratado de acercar el mundo de los desarrolladores con los diseñadores. Y una de esas principales o una de las primeras funcionalidades que nos empezaron a entregar estos softwares fue el constraints, o cómo se comporta un objeto cuando el contenedor padre o el frame se redimensiona. Entonces, comencemos a ver cómo esto se va manejando con Figma. Y cualquier duda, cualquier problema que tengan, pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios y espero yo poder ir solucionando. Pero hoy día les traigo, primero en una primera etapa, los ejercicios que vamos a ir viendo para entenderlos, se podría decir más teóricamente. Y en la segunda parte, con un segundo ejercicio, cómo lo podríamos llevarlo a la práctica. Y ahí vamos a tomar un poquito también de cómo nos ayudan los constraints en los prototipos. Pero vamos a hacer una pequeña pincelada, ¿ya? Entonces, comencemos. Para comenzar, nosotros tenemos acá yo desarrollé acá un primer ejercicio que consiste en un frame, muy sencillo, con un grupo de 2 objetos, que son 2 elipses, ¿ya? 2 círculos. Esto ustedes lo podrían hacer también, muy fácil. Para hacer un frame pueden ir aquí arriba y lo pueden dibujar acá. Por ejemplo, este frame es de 400 por 400. Ahora, como yo hice un frame cuadrado, es con un shortcut. Porque si ustedes hacen un frame solo, ustedes, ¿cómo le dicen a Figma que quieren que sea cuadrado, que sea 1 por 1 en los lados? Apretan Shift, ¿ya? Shift, que es la tecla con la flecha hacia arriba. Y eso lo que les va a permitir es crear una figura de proporción 1 a 1, ¿ya? Es decir, que el mismo ancho es el mismo largo, ¿ya? Es exactamente lo mismo, por eso es 400 por 400. Entonces, creamos el frame y después creamos los objetos. En este caso voy a crear una elipsis. Yo como la creo, aprieto la tecla O y eso me permite de inmediato situarme en la elipsis. O puedo ir acá a elipse y puedo empezar a dibujarla. Y acá es la misma funcionalidad. Si yo aprieto Shift, me permite generar círculos o elipsis perfectas, ¿ya? Si lo dejo de apretar, voy a tener que calcular hasta lograr hacerla perfecta. Entonces, recomiendo, si quieren hacer un círculo perfecto, aprieten Shift, mantengan apretado Shift y van a lograr un círculo perfecto. Entonces, comencemos con este frame que hemos creado recién. Después vamos a ir a situarnos a la izquierda. Lo primero que nos situamos acá es que este objeto tiene
tiene constraints acá, que es lo que está acá a la izquierda en la parte superior. Y dentro de constraints nos podemos ver que hay tres secciones dentro de esto, que es este cuadrado que no entendemos qué es esto, no sabemos qué es. Lo de al lado, que son selecciones en donde nos dice left and right, que tampoco entendemos qué es. Y por último, un fixed position when scrolling, menos entendemos qué es. Entonces, mi idea es que podamos ir viendo esto de a poquito para que podamos entenderlo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que constraints es una funcionalidad que se basa en el eje cartesiano, ¿ya? Eje cartesiano suena chino, pero es el eje de las X y el eje de las Y o Y, ¿ya? Es un eje horizontal o vertical. Y lo que nos ayuda a entender constraints es cómo, como les decía en un inicio, es cómo se comporta un objeto con respecto a su frame cuando el frame se redimensiona, ¿ok? Entonces, el constraint nos va a ayudar a darle las características que nosotros queremos que este objeto tome cuando este frame se redimensione, ¿ok? Cuando nosotros creamos un objeto en un inicio, por defecto se pone el constraint en el eje de las X horizontal, en left es izquierda, y en el eje de las Y o vertical en top. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros redimensionemos el frame, lo que va a hacer este círculo es que va a respetar en el eje de la X la dimensión que tiene desde el inicio hasta el borde de la izquierda, por eso se llama left, desde la izquierda del frame. Podemos probarlo. Si yo redimensiono esto, siempre esta dimensión o estos 77 píxeles que muestra acá, siempre van a ser exactamente los mismos, ¿ya? Independiente de que este frame mida 400 o 500 o 1000, ¿ya? Y en top es exactamente igual, solamente que es top, es decir, que va a tener la posición, la relativa va a tener con respecto al borde superior del frame, ¿ok? Eso quiere decir que si yo redimensiono esto siempre va a medir 162, ¿ya? Ahora, si no me creen, podemos hacerlo que sea mucho más fácil de entender. Por ejemplo, podemos dejar que esta dimensión de la izquierda sea un número exacto, 70, y el de arriba también 70. Y si nosotros redimensionamos, por ejemplo, ahí vamos a medir y nuevamente miden 70. No son afectadas las dimensiones. Entonces, como ustedes pueden ver, el constraint nos ayuda a definir que este objeto no se mueva desde esa posición, ¿ya? Con respecto a la izquierda y con respecto al borde superior del frame. Siempre tienen que pensar que el constraint se basa en los bordes, ¿sí? En los bordes del frame, ¿ok? No del objeto. Entonces, si ustedes ponen top, es que va a respetar la dimensión del borde superior del frame, no del objeto, ¿ya? Porque si no, no funcionaría así. Entonces, sigamos con el eje horizontal. Ya vimos el left, veamos el right. ¿Cómo sería entonces el right? El right sería totalmente al contrario al left. Es decir, que ahora va a respetar la dimensión de la derecha. Si ustedes se fijan, acá aparece una línea punteada, que esto quiere decir que ahora va a respetar esta dimensión. Si ustedes se fijan, la dimensión que tenemos hacia la derecha, o sea, hacia el borde más a la derecha que tenemos con el frame, es 180. ¿Ok? Entonces, si yo redimensiono esto, lo que va a pasar es que eso siempre se va a respetar. Si yo veo acá, el 180 siempre se respeta. Ahora, la distancia que tiene este círculo con el borde izquierdo aumenta. Ahora son 722, ya no son 70 como lo habíamos definido en el inicio. Eso quiere decir que este objeto está pegado o se va a pegar cuando se redimensione el frame, se va a pegar hacia la derecha, ¿ok? Entonces esto es muy fácil de entender, es como si lo pongo a la izquierda es porque se va a pegar a la izquierda, es decir, si se redimensiona se va a quedar aquí y el frame se va a agrandar o achicar, y si lo pego hacia la derecha, bueno, se va a pegar hacia a la derecha, y por lo tanto si yo lo hago crecer hacia la derecha, entonces va a ir pegado al borde de la derecha de este frame. Sigamos. También tenemos uno que se llama left and right. Ya, no sé, aquí tengo algunas notas para que no se me olvide mencionarles detalles que son también importantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el left and right? El left and right lo que hace, vamos a volver
Pues si ustedes se fijan, bueno, aquí también es un dato importante. Si ustedes se fijan, yo quiero achicar este frame para volver a explicarles desde un inicio con este frame. ¿Se acuerdan cuando medía 400 por 400? Bueno, quiero volver al inicio. Entonces, ¿cómo hago para que el objeto interno no sea afectado? Fácilmente. Desde Mac, ustedes apretan CMD, lo mantienen apretado y ustedes redimensionan. Si están en Windows, mantienen la tecla Control. ¿Ok? Entonces mantengo CMD y si se fijan, el constraints que tiene el objeto no es tomado en cuenta al momento de redimensionar. Esas cosas son importantes a veces cuando estamos trabajando en alguna interfaz y queremos redimensionar la interfaz o redimensionar, perdón, el frame y que no sea afectado al objeto, los objetos que están interiormente. Entonces, esto yo lo voy a centrar, ¿ok? Lo voy a centrar para que sigamos viendo cómo esto interactúa con el left and right. Cuando yo tengo un left and right, volvamos a replicar que es el eje de las X, o sea, el eje horizontal, lo que significa, si se fijan, tal una línea punteada, es que va a respetar la dimensión de la izquierda y de la derecha. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y cómo va a ser eso? Porque si tratamos de respetar eso y esto crece, esto debería o deformarse, haciéndose una elipsis, o crecer escaladamente, o sea, este círculo vaya creciendo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta. Esto se deforma, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos tratando de respetar los 125 independiente de cuánto esto crezca horizontalmente, si se fijan. ¿Ya? O sea, el left and right lo que hace es respetar las dimensiones de la izquierda y derecha que tiene este objeto con respecto al frame. ¿Okay? Es muy sencillo. Sigamos. Veamos con el center. El center lo que hace, si se fijan, ya no tengo las rayitas punteadas a la derecha y a la izquierda. ¿Y por qué? Porque esto quiere decir que este objeto que está acá, con respecto al eje de la X, porque estamos siempre con el eje de la X por ahora, siempre se va a quedar en el centro. Es decir, que las medidas de la izquierda y la derecha van a ser relativas a que el objeto siempre esté en el centro. ¿Ya? Eso quiere decir que sí. Por ejemplo, este componente crece, estas medidas van a ir creciendo relativamente. Obviamente que las medidas que están a la izquierda y derecha a veces no van a ser exactas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si es que la medida del frame no es par, por ejemplo en este caso es impar, obviamente va a tener que tener de un lado uno más que el otro, ¿ya? Porque si esto fuera par, como por ejemplo 592, obviamente que ahí siempre va a ser exacta la medida de la izquierda y de la derecha, 221 y 221. Si yo ocupo una medida impar del frame, obviamente que va a tener que un lado va a tener que tener un píxel más que el otro, ¿ya? Para hacer la diferencia, porque si ustedes suman estos 222 más la dimensión, que son 150 del círculo, más los 221, tendría que dar el total de acá, ¿ok? Entonces, uno tiene que tener uno menos. Entonces, ahí tenemos el centro. Entonces, ahí nos ayuda a entender cómo poder centrar un elemento en Figma, ¿ya? Ahora aprendieron cómo poder centrar un elemento. Y lo que nos queda es el scale, ¿ok? El scale funciona parecido, sí, un poquito parecido a lo que es el left and right, pero no es lo mismo. Vamos a probarlo, ¿ya? Para eso voy a este círculo lo voy a eliminar, ¿ok? Y el frame lo voy a dejar de nuevo de 400 por 400, ¿ya? Para que vamos viendo, ay, perdón, este es 400. Acá también hay un tema. Si nosotros tenemos este constraints proportions, es que se va a mantener la proporción al momento de agrandar o achicar este frame. Eso quiere decir que si yo tengo una proporción, vamos a hacer este paréntesis para volver ahí al tema del scale, pero si yo tengo una proporción 1:2, eso quiere decir que en términos prácticos, ¿ya? En términos prácticos yo tengo 100 por 200, ¿ya? Esa es una proporción 1:2. Bueno, pensando si es que el ancho es el 1 y el 2 es el largo, ¿ok? Si yo tengo una proporción 1:2 y yo tengo esto constraints proportion como obligado, ¿eh? Se podría decir como, ok, quiero que la proporción sea la misma. Esta proporción de 1:2 siempre se va a respetar al momento de yo querer esto redimensionarlo. Ahora, eso se ve afectado, si es que yo quiero cambiar esto manualmente, si se fijan, yo lo voy creciendo y automáticamente al momento de crecer el ancho va creciendo el alto, ¿ok?
Si fijan, siempre se va respetando el 1:2, la proporción. Si yo lo hago manualmente, esto no se respeta. Ahora, si yo quiero respetarlo aún así manualmente, lo que tengo que hacer es, como lo hemos visto, apretando el Shift. El Shift lo que hace es realmente, cuando uno va a crear un objeto al inicio, por ejemplo, acá voy a crear un rectángulo, y al apretar Shift, lo que hace es que va a crear un objeto con las mismas proporciones, es decir, 1:1. Si es que yo ya tengo el objeto creado con una proporción definida, como acá, 1:2, el Shift lo que va a hacer no es que va a cambiar a 1:1, sino que va a seguir respetando la proporción que ya tiene definida este objeto. Que este objeto tiene una proporción 1:2, ¿ya? Por lo tanto, si mantengo apretado el Shift, siempre se va a respetar 1:2. O también puedo cambiarlo acá manualmente, ¿ya? Entonces ahí hicimos un pequeño paréntesis de cómo es las proporciones, le llaman constraints proportions, ¿ok? Entonces, bueno, volvamos al tema del scale, para que no se nos pase tan rápido el tiempo. Ya, entonces tenemos un frame de 200 por 200. Voy a crear nuevamente este objeto, que lo tenemos acá. Y este objeto ahora mide 80 por 80, ¿ya? Si se fijan, a los lados tengo 60, 60, 55 y 65. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a centrar para que esté perfectamente centrado. Ahí sí. Entonces ahora tengo 60, 60, 60 y 60. Perfecto. Está perfectamente centrado, ¿ya? Nosotros hemos visto ya que este objeto yo lo puedo dejar centrado horizontalmente, y esto lo que va a hacer es que va a mantener ese círculo centrado. Pero nos faltaba ver el scale. Eso quiere decir que este círculo va a escalar proporcionalmente a lo que crece el frame, ¿ok? Es un poco difícil de entender como en términos matemáticos cómo hacen en los cálculos de cuánto debería medir el círculo dependiendo de cuánto crece el frame, pero visualmente es fácil de entenderlo, porque lo que hace es que a medida que el frame crece, el círculo va creciendo. Básicamente es eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con tenerlo left and right? Porque si ustedes se fijan, hace exactamente lo mismo, pero no hace exactamente lo mismo, porque si yo tengo left and right, como acá, y yo lo agrando horizontalmente, y yo mido, tenemos 60 todavía. Eso quiere decir que el left and right lo que hace es que, el objetivo principal es mantener la dimensión del objeto con respecto al borde derecho y el borde izquierdo del frame igual, independiente de la dimensión que tenga el frame horizontalmente. En cambio, lo que hace Scale es, voy a agrandar, ese es el objetivo, voy a agrandar el objeto dependiendo de cuánto crece el frame, pero no me interesa que tenga la misma dimensión izquierda y derecha. Por lo tanto, si yo hago crecer esto, ya no tengo la misma dimensión, ¿ok? Entonces, el objetivo del left and right es mantener misma dimensión izquierda y derecha, y el objetivo del scale es que el objeto crezca en relación a cuánto crece el frame, ¿ok? Entonces no le importan las dimensiones de la izquierda y de la derecha. Viendo eso, viendo cómo se comportan los constraints en el eje de las X o el eje horizontal, es exactamente lo mismo para el eje de las Y. Si se fijan, tiene exactamente 5 opciones, igual que las X, solamente que cambia el nombre, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Si ustedes pudieran dar vuelta a este frame, por ejemplo, rotarlo, y ahora que lo que estaba arriba en el top esté en la izquierda, por ejemplo, así, esto se va a comportar exactamente igual que izquierda y derecha. El top y el bottom, o la izquierda y derecha, se van a comportar exactamente igual. Hagamos la prueba de manera más rápida porque ya tenemos un poquito más los conocimientos. Vamos a ver cómo entonces se comporta después de yo haberlo rotado. Si ustedes se fijan, yo roté este frame 90 grados. Por lo tanto, lo que antes el top estaba a la parte superior, ahora el top está acá abajo, ¿ya? Por eso no les recomiendo que ustedes roten este componente, porque ahora el top de este botón, si se fijan, que tiene acá top, va a estar acá abajo. Por lo tanto, les recomiendo que no roten esto como yo lo hice recién. Entonces, para seguir entendiéndolo. Entonces tenemos el left acá y tenemos el top arriba. Por lo tanto, lo que va a hacer este círculo es que si yo redimensiono el frame verticalmente, es que va a respetar la distancia de este círculo con respecto al frame en la parte superior y en la parte izquierda, ¿ok? O sea, si yo hago crecer verticalmente, se mantiene arriba, y si lo hago crecer horizontalmente,
Se va a quedar así. Si lo hago crecer de los dos lados, bueno, obviamente se va a quedar ahí, se va a quedar fijo, exactamente ahí. Ahora, ¿qué pasa si lo dejo en bottom? Lo que va a hacer es que este círculo ahora se va a quedar pegado hacia abajo. Y ahora ustedes yo creo que van a empezar a entender cómo esto nos empieza a ayudar en las interfaces. Vamos a ver en un ejercicio más adelante, si yo por ejemplo creo acá un menú en una aplicación, que yo quiero que siempre esté acá abajo, si yo este menú quiero que siempre esté en la parte inferior, bueno, fácilmente le tengo que dejar acá que sea bottom. Y eso lo que va a hacer es que ese menú siempre esté abajo. Y si se fijan, no crece, no se escala. Y eso es lo que queremos, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces volvamos acá el frame a los 200 por 200. Y sigamos incursionando en las otras opciones. Tenemos top and bottom. ¿Qué es lo que hace esto? Es exactamente igual que el left and right. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es lo mismo que pasó con el círculo. Va a redimensionar este rectángulo. Acá es un poco difícil de entender lo que está pasando, pero lo que está haciendo es que está respetando la distancia que tiene este borde con el borde superior, que es 160, y el borde de este con el último borde del frame, que sería, no tiene distancia, tenía 0, porque está justo pegado acá. Dejémosle una distancia de unos, para que veamos, de unos 2 píxeles, para que veamos la diferencia. Esos 2 píxeles siempre se van a respetar, y esos 160 arriba también. Bueno, ahora son 158. Sí, 158. Entonces, veamos. Si se fijan, eso es lo que hace el top and bottom. Es exactamente lo mismo que hace left and right. Y por último, nos queda centrar y escalar. Y eso es exactamente lo mismo. En términos prácticos lo voy a dejar al centro para que veamos cómo se comporta. Si se fijan, este rectángulo siempre está al centro. Y en términos prácticos para el scale es muy parecido al top and bottom, pero como habíamos hablado, no respeta las dimensiones de superiores ni inferiores. En un inicio la superior y inferior son 80, y cuando yo lo escalo va a crecer el rectángulo, pero no le importa que tengan las mismas. A diferencia con top and bottom, si lo dejo top and bottom, va a respetar los 80 y va a crecer. ¿Se fijan? 80, 80 y crece con respecto al frame, ¿ya? Entonces, ahí nosotros acabamos de ver cómo los constraints se comportan en un frame, ¿ok? En un frame que es lo que nos ayuda a crear las interfaces. Porque cuando ustedes comienzan una interfaz, como para un celular o para una web, ustedes tienen opciones de frames. Si se fijan acá, Figma les entrega dimensiones predefinidas para un iPad Pro, para un iPad Mini, para un Surface, para desktop, etc. Entonces, el frame es como la medida base para crear una interfaz. Ahora, nosotros vimos cómo se comportan los constraints dentro de un frame, pero veamos qué es lo que pasa cuando tengo un grupo, por ejemplo, un grupo de elementos, ¿ya? Y eso cambia un poquito, ¿ya? Entonces voy a eliminar esto que teníamos escrito acá y vamos a irnos a este ejemplo que teníamos por acá, ¿ya? Que yo había creado ya. Es bastante sencillo, entonces pueden incluso crearlo ustedes mismos. Hagamos el ejercicio para las personas que están recién comenzando con Figma, cómo crear objetos, ¿ok? Entonces vamos a crear primero el frame. Ustedes saben, podemos crearlo desde acá o podemos apretar F y poder crear el frame. Mantengo Shift para crear un cuadrado perfecto. Okay, vamos a crear uno de 400 por 400. Vamos a crear con una O desde arriba un elipsis. Mantengo apretado el Shift. ¿Okay? Acá hay otro dato también importante de shortcut. ¿Ya? A todas las personas que les gustan los atajos de teclado, sabemos que con el Shift creamos objetos perfectos, podríamos decir, de una proporción 1:1, ya sea un cuadrado o un elipsis. Pero si mantengo el Shift y además el Alt en Mac, lo que hace es que crea el objeto, pero centrado desde donde partí. ¿Ok? Veámoslo prácticamente para que se entienda. Fíjense a dónde tengo el punto. Aquí yo voy a hacer un punto para que se entienda. Ya. De acá voy a partir creando algo, un objeto, ¿ya? Lo voy a bloquear, ¿ya? Para que se entienda. Desde acá voy a partir. Aquí va a estar mi mouse, ¿ya? Yo voy a apretar la O para crear un círculo. Primero voy a crear el círculo sin ningún shortcut. Lo que hace es que voy a crear una elipsis. Voy a tratar de chuntarle para que sea perfecta.
Si se fijan, el punto inicial, o desde este punto que yo dejé como un punto negro, se tomó para el vértice superior izquierdo de esta figura, ¿ok? Esa es una cosa. Ahora, si yo quiero crear esta misma figura, pero centrada desde acá, es decir, que esta figura de acá no se queda aquí en este punto, sino que se cree de esta forma, lo que voy a hacer es que voy a apretar acá y voy a apretar el Alt, solamente el Alt, ¿ok? Y voy a crearlo. Si se fijan ahora, no, el punto negro no está acá, sino que la figura se crea, no sé cómo explicarlo como en términos como de palabras, pero se crea tomando como el punto del centro de ese elemento, ese punto negro, y lo va creando hacia los lados y hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo, ¿okay? Ahora yo puedo juntar esos dos, el Alt y el Shift, y lo que hace es que primero con el Shift lo que me permite es crear un círculo perfecto, y con el Alt, manteniendo los dos apretados, un círculo perfecto, y que nazca con al medio ese puntito. ¿Se fijan? ¿Okay? Entonces ahí aprendimos dos cosas, además del constraints, ¿ok? Entonces hemos aprendido un poquito de cómo se comporta el constraints, cómo puedo yo dimensionar o redimensionar los frames o los objetos con la misma proporción, manteniendo la misma proporción con el Shift, o cómo puedo crear un objeto desde el inicio, o que el centro del objeto esté en el centro de donde yo partí con el mouse, ¿ok? Entonces, sigamos y terminemos con un poquito con el ejemplo práctico, ¿ya? Pero habíamos hablado de que vamos a incursionar un poquito con los grupos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con los grupos? Porque sabemos que con el frame esto va respetando los constraints que yo tengo acá, ¿ya? Voy a crear ya tengo creado este elipsis, y ya sabemos que esto respeta los constraints que tiene por defecto, en este caso left and top, ¿ya? Entonces si yo este frame lo dimensiono hacia arriba, hacia abajo, puedo ver que está respetándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto ya no es un solo objeto, sino que esto es un grupo? ¿Qué es lo que hice? Ahí ocupé el shortcut también, de nuevo. Si yo tengo este objeto y quiero duplicarlo, la manera más fácil que tengo, o la más convencional, es comando C o control C en Windows y comando B. Y lo que hace es que copio la elipse y después lo corro, ¿no? hacia la derecha. Ahora, hay otras formas. Para duplicar un elemento, lo que yo puedo hacer es comando D, para evitarme el comando B, el comando C y comando B, que es copiar y pegar. Con el comando D o control D lo que hago es duplicar el elemento y después lo corro, ¿okay? O hay otra opción también para poder duplicar objetos, es manteniendo apretado el Alt, aprieto esto y lo corro, ¿okay? Esa yo creo que es la que más utilizo, bueno, porque me ayuda a duplicar esto fácilmente. Manteniendo el Alt puedo duplicar en elementos muy rápidamente, ¿ya? Entonces, duplico esto, creo acá un elemento, creo los dos elementos, los agrupo, puedo agruparlos con Group Selection o, como dice ahí, Comando G o Control G si estás en Windows, ¿ya? Comando G, tengo un grupo. Si se fijan, este grupo tiene un constraint. Si se fijan que está left and top, hagamos la redimensión. Está bien porque está respetando la dimensión de la izquierda y la dimensión superior. Pero los constraints que están definidos con grupo, si es que estos son objetos que están en un grupo, por ejemplo, en este caso, están dentro de un grupo 3. Este constraint de ese grupo, el que sale aquí, left and top, está definido en realidad no por el grupo, sino que está definido por los objetos que están adentro. Hagamos una prueba. Yo a este de la derecha, veamos que tiene left and top, y el de la izquierda tiene left and top. Si a este yo lo cambio y le pongo right, entonces aquí tengo que este es left y este es right. Si yo ahora voy al grupo y me fijo el constraint, ahora dice mixed. Eso quiere decir que hay más de un constraint definido en este grupo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos la redimensión,
está respetando el constraint. Si se fijan, se respeta el constraint de este y se respeta el constraint de este, pero no se respeta el constraint del grupo. Lo que nos está explicando esto es que los grupos no pueden tener constraints, no pueden tener restricciones. En realidad son los objetos que pueden tener restricciones, no son los grupos, ¿ok? Porque los grupos no se van a respetar. Si se fijan, yo por ejemplo tenía antes left, y lo que va a hacer esto es que ahora, si yo esto lo redimensiono, se va a respetar el left. Pero lo que está haciendo acá es que el seteo de constraint que estoy haciendo aquí en este grupo, lo que va a hacer es que todos los ítems que están dentro de ese grupo van a tener ese constraint. Hagamos la prueba. Por ejemplo, yo tengo acá un right y este lo va a dejar en right. ¿Ok? Yo me fijo acá, ahora dice right y top. ¿Ok? Si yo le cambio a left, ahora me voy a fijar que los dos objetos van a tener left. ¿Ya? Eso quiere decir que los grupos no tienen constraints, no tienen restricciones. Lo que hacen las restricciones de un grupo son los ítems de adentro. ¿Ya? Entonces, para que no se confunda. Entonces, en términos prácticos, que tú lo tengas en un grupo no define cómo se va a comportar ese elemento, porque no es un elemento, sino que es un grupo, y los grupos no pueden tener restricciones. Por lo tanto, no puedes definir que un grupo se comporte de una determinada forma en un frame. Para eso son los auto-layout, que lo vamos a ver en un video posterior, que ahí nos ayudan a definir cómo se comporta eso con respecto a un frame. Pero en sí, los grupos no tienen constraints, ¿ok? Por lo tanto, si yo le defino como right, lo que va a hacer es que se va a pegar a la derecha y este se va a pegar a la izquierda, ¿ok? Pero entonces eso sería lo mismo que tenerlo sin grupo, ¿ya? Porque si se fijan, acá lo tengo con grupo, yo voy a duplicar esto de la misma forma, Alt y hacia abajo, voy a eliminar esta frame porque no me interesan, y este lo voy a desagrupar, ¿ya? Puedo desagruparlo segundo clic, y ungroup, o puedo comando Shift G o Control Shift G si estás en Windows. Si se fijan, ahora yo hago esta redimensión y se comporta igual que esta que tiene grupo, ¿ya? Es decir, los grupos en realidad no interesan mucho cuando estamos trabajando en constraints, para que no se pierdan ni tenga dudas con respecto a eso, ¿ya? Entonces, hemos visto hoy día cómo se comporta constraints en el eje de las X, en el eje vertical también, que es el eje de las Y. Hemos visto cómo manejar proporciones. Hemos visto como algunos shortcuts de cómo duplicar, de cómo copiar, de cómo redimensionar un objeto, ¿ya? Proporcionalmente, sin proporción. Pero nos queda aún un ejercicio último, práctico, para ver cómo funcionan los constraints en la vida real. Para eso tenemos estas dos vistas, ¿ya? Que es una vista de aplicación muy sencilla de perfil y una vista de registro, ¿ya? Lo que queremos hacer acá es que esta interfaz, al momento de redimensionarla verticalmente, este menú se queda hacia abajo, ¿ya? Porque, por lo general, eso es lo que pasa, siempre está en el bottom, ¿ok? Ahora, ejercicio práctico mental, más que nada, ¿ya? Si es que ustedes, bueno, están en un computador, puedo dejarles... bueno, este archivo va a estar en la descripción para que ustedes puedan descargarlo. Entonces, ¿cómo puedo dejar esto en la parte inferior al momento yo de redimensionar verticalmente? ¿Ya? Lo hemos visto. Y es que necesitamos que el eje vertical o el eje de las Y, este componente o este objeto en realidad esté en el bottom. Lo que va a hacer esto es que cuando yo redimensione, esto siempre va a estar pegado hacia abajo. ¿Ok? Entonces no funcionó. Ahí tenemos un ejemplo real de cómo poder ocuparlo. Muy sencillo. Ahora, en el register, lo que queremos hacer aquí es que en el eje de las X poder manejar que estos respeten la distancia de acá y la distancia de acá. Este componente de texto y este botón respeten la izquierda y respeten la derecha. Actualmente no lo están haciendo. Incluso ni siquiera esto. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es uno por uno ir definiendo que quiero que utilicen el left and right, porque quiero que respeten la distancia de la izquierda y de la derecha, ¿ya? Y al igual que en esto, yo puedo estos seleccionarlos juntos para no hacerlos uno por uno y puedo cambiarlo. Entonces eso lo que va a permitir es que al momento de redimensionar horizontalmente, los objetos se acomoden y mantengan la dimensión de la derecha y de la izquierda con respecto al borde del frame, ¿ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo real de cómo poder
llevar a cabo este constraints a nuestros diseños que estamos trabajando actualmente, a su interfase, a su interfase en aplicaciones o en la web, ¿ya? Entonces, entendemos y cómo podemos darle vida a nuestras interfaces, que es lo que hemos hablado desde un inicio. Esto es uno de las funcionalidades que Figma o Sketch o Adobe XD nos entregan para poder darle dinamismo a nuestra interfase. Pero nos falta todavía el auto layout. Nosotros lo hemos visto en un video anterior, pero en el siguiente video de esta serie vamos a hablar y vamos a trabajar de cómo podemos juntar el constraints con los auto layout para permitirnos dar un mayor dinamismo o realce a nuestra interfase. Así que déjame tus comentarios en la caja de abajo, suscríbete al canal si es que te gustan mis videos y bueno, déjame cualquier duda o problema que hayas presentado. Recuerda que este archivo va a estar en la caja de descripción y puedes descargarlo. Así que nos vemos en el siguiente video.